Bien, hermanos, hoy quiero hablarte de una historia de obediencia sin límites. La obediencia no es algo que nos caracterice como seres humanos. Desde pequeños, nuestros padres y ahora nosotros como padres mantenemos una constante lucha para que nuestros hijos obedezcan. Lo sabemos. No nacemos obedientes, aprendemos a hacerlo. No hay medicamentos que nos suministren cantidades de obediencia. Tampoco hay cursos, algo como sea obediente en 10 días. No existe tal cosa. Y todo el problema, hermanos, en cuanto a esto gira en torno a nuestro yo, nuestro ser, en nuestro interior, nuestro yo, esa parte, el ego que se rebela contra lo establecido. Por naturaleza no nos gusta que nos prohíban las cosas, por naturaleza no nos gusta que nos detengan, y eso hace que nosotros en cierta manera caigamos en desobediencia. Mira, un hombre tuvo este diálogo con el Señor mientras oraba, y él relata lo siguiente: escuché en mi espíritu que el Señor me decía, no quiero que me mires en mi trono, quiero estar en el trono de tu corazón. Entonces yo contesté, sé que debo bajarme del trono, pero me siento muy bien aquí, lo disfruto. Él cuenta que finalmente se bajó del trono y luego Dios le preguntó que cómo se sentía, a lo que él respondió, me siento muy mal, pues aunque ya me bajé del trono, en mi ser interior quiero estar allí donde tú estás. Este es el yo, que quiere gobernar, que quiere dirigir, que quiere hacer su voluntad y no la voluntad de Dios. Quiero hablarte de Abraham. Hay dos momentos que en mi opinión son principales en la vida de Abraham, y voy a referirme a esos dos momentos para que aprendamos de allí lo que es la obediencia que Dios espera de nosotros. Así que abre tu Biblia primero en Génesis capítulo 12. Allí viene el primer momento. La mayoría de ustedes deben conocer lo que dice ese versículo. Lo han escuchado muchas veces, pero nunca está de más volver a considerar. Dice el versículo 1, pero Jehová había dicho a Abraham, vete de tu tierra y de tu parentela y de la casa de tu padre a la tierra que te mostraré. Según Josué 24, versículo 2, nos dice que Abraham había sido anteriormente idólatra. Cuando él es llamado, él realmente no teme a Dios, apenas va a empezar un proceso de conocimiento de Dios. Abraham vivía tranquilamente. Yo creo que nada le inquietaba. Con los años finalmente había aceptado la realidad de que nunca tendría un hijo. Económicamente era rico, además sería el heredero de todo lo que su padre Taré tenía, gozaba de un buen hombre y se sentía seguro con su familia. Es decir, hermanos, Abraham estaba perfectamente bien, llevaba una vida quieta, tranquila, todo iba sobre ruedas, tenía siervos, tenía posesiones. Hermanos, él estaba perfectamente bien. Pero un buen día, Dios interrumpe su tranquilidad. Y este es el primer momento al que quiero referirme. La tranquilidad de Abraham se ve interrumpida por Dios, sacándolo de su zona de confort, diciéndole que lo deje todo y que vaya a una tierra que está quién sabe dónde. Eso es lo que le dice: vete de tu tierra y de tu parentela y de la casa de tu padre a la tierra que yo te mostraré. ¿Sabes las implicaciones que tenía este mandato? Era difícil, porque implicaba dejar a la familia, su seguridad económica, implicaba dejarlo todo. Significaba dejar sus sueños y anhelos, diríamos en este tiempo, para soñar los sueños de Dios y que los anhelos de Dios fueran los suyos. Era un verdadero desafío, era perderlo todo para quizás ganarlo todo. Y en medio de esto Abraham decide obedecer. Dejar las cosas que nos dan seguridad y que nos sumergen en una zona de confort no es fácil para nadie. Obedecer a Dios
en esa dimensión de sal, deja esto, muévete, te quito de tu zona de confort para que te muevas a donde yo quiero y vas a empezar a caminar. No te he dicho hasta dónde vas a llegar, solamente quiero que te levantes, te muevas, me obedezcas y te voy a llevar a una tierra que te voy a mostrar. Créeme que no era fácil para Abraham obedecerlo, como no es fácil para ningún cristiano en algún momento tener que ser movidos de nuestra zona de confort. Es de las cosas, hermanos, que nos revolucionan. Es como cuando en tu trabajo te dicen, te vamos a dar la promoción que esperas, pero te tienes que ir a vivir a Aguascalientes. No sé si a alguien le ha pasado así. O te tienes que ir a, no sé, a Quintana Roo. Y es moverte de un extremo hacia el otro. Es dejar muchas cosas y luego tienes hijos en la prepa. ¿Con quién los vas a dejar? ¿A quién se los vas a encargar? ¿Dónde van a vivir? ¿Qué va a representar todo eso para ti? No es fácil este tipo de cosas. Pero sabes, amado hermano, amada hermana, en algún momento Dios llega a nuestra vida y rompe con nuestra tranquilidad. Dios desafía nuestra fe. Dios, hermanos, en algún momento se acerca a nosotros y te va a decir, vas a dejar todo eso por mí y te vas a mover en la dirección que yo te voy a decir. Dios en algún momento, hermano, va a hacer que nuestros planes y proyectos no funcionen, que nos despidan del trabajo, que lo que habíamos planeado no sea como lo esperábamos. Nos va a quitar toda esa seguridad, nos va a quitar todo eso que nos hace estar tranquilos para sumergirnos en una intranquilidad en donde solamente puedes depender por fe de quién es Él y a dónde te va a guiar. Solo Él lo sabe, pero confías en Él. Es como si Dios en algún momento nos dijera, camina conmigo a una tierra que no conoces, recorre un sendero de riesgos, solo tendrás que confiar en mí. Piénsalo un poco más, las sorpresivas enfermedades, las negativas de personas o instituciones, los cambios repentinos que no esperábamos vivir, promociones en el trabajo que nunca llegan, el hecho de quedarte sentado pensando, ¿cómo es posible que me esté pasando esto? Dime, ¿no son acaso algunas maneras en las que Dios nos está sacando de nuestra zona de confort y desafiando nuestra fe para decirnos, recorre el camino confiando en mí? ¿Lo estás haciendo? ¿Lo harías en todo caso? Abraham obedeció. No lo pensó dos veces. No dijo como muchos cristianos, pidamos confirmación. No tuvo el síndrome de Gedeón, saquemos el vellón. Y si amanece mojado, entonces sí es su voluntad. Hermanos, tienes que entender esto. A veces la voz de Dios es tan clara, pero tan clara que no necesitas pedir confirmación. Sabes lo que te está diciendo. Pero cómo nos gusta jugar a eso, ¿verdad? Que me confirme y convocas a los hermanos, los pones a ayunar. Tú no, pero ellos ayunan. Y entonces que el Señor nos confirme. Y vas con la hermana que tiene el ministerio profético o el hermano que tiene el ministerio profético a ver qué te da. Y Dios, el Espíritu Santo gritando en tu interior, es clara mi voz, obedece. Pero somos necios por naturaleza. Así somos. Dios rompe nuestra tranquilidad, insisto, y nos llama a caminar por ese sendero que no conocemos y nos llama a movernos aunque no lo entendamos, todo para obedecer su perfecto plan, no el nuestro. Y el problema aquí, hermanos, en ocasiones es que nuestro yo se siente agredido. ¿Por qué yo, Señor? ¿Por qué a mí? ¿Por qué no me dejas vivir esto, Señor? ¿Ahora me lo vas a quitar? O sea, ¿le pedimos al Señor alguna explicación? ¿Le exigimos algo a Dios? O sea, ¿quién es Él y quiénes somos nosotros? Todo lo que tenemos que hacer es obedecer, hermano. ¿Por qué nos cuesta tanto? El camino para Abraham no sería fácil, por lo tanto le da promesas. Mira lo que dice el versículo 2. Y haré de ti una nación grande y te bendeciré y engrandeceré tu nombre
y serás bendición. Bendeciré a los que te bendijeren y a los que te maldijeren maldeciré, y serán benditas en ti todas las familias de la tierra. Y se fue Abraham como Jehová le dijo. Bueno, ya con promesas está bien, ¿no? Ya como que se siente menos el peso. Y claro, Dios lo sabe. Y yo he entendido y he aprendido esto en la Escritura y también por lo que he vivido a los pies de Cristo. Y es que cuando Dios te va a mover de tu zona de confort, invariablemente te va a dar una promesa. Siempre te va a dar una promesa. Por eso tienes que estar en la palabra, para que sepas cuál es la promesa que te da en el movimiento que vas a hacer. Si no, como me dijo una hermana, pastor, me aventé como el Borras. Yo no entendía esa expresión. El Borras no fue de mis tiempos. Creo que no. No debe haber sido de mis tiempos. Entonces, pero entendí lo que me quiso decir. O sea, se aventó al ahí se va. Y tuvimos que solucionar una situación económica junto con la hermana porque se aventó como el Borras, ¿verdad? No, Abraham no está haciendo eso. Abraham le es dada una promesa y le dice: Abraham, tengo un plan para tu vida y te voy a bendecir y vas a ser grande, voy a hacer de ti una nación grande, voy a engrandecer tu nombre, voy a bendecir a los que te bendigan y voy a maldecir a los que te maldigan. ¡Qué promesa tan extraordinaria! En mi opinión, pienso que no fue la promesa lo que hace que Abraham se mueva, sino una actitud de obediencia. Sin embargo, Dios le da cierta tranquilidad, o le regresa cierta tranquilidad, dándole esta promesa maravillosa. Así que, hermano, en estas promesas descansa nuestra fe, y por eso podemos movernos, y por eso podemos alzar las alas y volar. Por eso, hermano, cuando el Señor te mueva de tu zona de confort, hermano, simplemente obedece y espera la promesa que te dé en ese caminar con el Señor. Él es fiel, tú lo sabes. Y en este impresionante momento en la vida de Abraham, lo que yo admiro y lo que yo quiero enseñarte es que definitivamente Abraham iba en serio con Dios. Abraham estaba dispuesto a obedecer al Señor. ¿Cómo está mi obediencia en ese sentido con Dios? Si Dios me sacudiera violentamente de mi zona de confort, ¿le obedecería? Imagínate, hermano, que Dios de repente te dijera: mira, vas a dejar ese trabajo a un trabajo que yo te voy a mostrar. ¿Qué harías? No te ha dicho a qué trabajo, nomás te ha dicho que te muevas. ¿Qué harías? Chavos, si Dios les dijera: mira, vas a dejar esa carrera y te vas a mover a carrera que yo te diga, ¿qué harías? Y los papás orando: no, ya invertí mucho allí, ¿cómo me lo van a mover? Algunos más dirían: yo no creo que Dios sea así. No has leído la Biblia. Cuando Dios tiene un plan, Él te va a mover. No te va a preguntar, te va a mover y se acabó. Así es Dios. Cosas que Dios nunca te pedirá, o que Dios deja ese marido y vete con otro, eso nunca te lo va a pedir. Jamás. Con ese te quedas, con ese te aguantas hasta que Cristo venga o lo recoja Dios antes, ¿verdad? Eso sí no se puede. Como tampoco, hermano, se trata de no inventar cosas que luego la gente inventa. No, es que una vez una persona dijo: yo ya me voy de esta iglesia porque aquí no estoy creciendo. Pues no lee la Biblia, no viene a los estudios bíblicos, y pues obviamente, ¿cómo va a crecer? Sí, a veces inventamos cosas, pero cuando es la voz de Dios, Dios es suficientemente claro y te mueve con un plan, con un propósito. Así que, hermano, Abraham obedeció, y esto es impresionantemente maravilloso. Vamos al segundo momento en la vida de Abraham. Esto está en Génesis 22. Este pasaje también debes conocerlo. Génesis 22. Versículo 1. Aconteció después de estas cosas que probó Dios a Abraham y le dijo: Abraham. Y él respondió: heme aquí. Y dijo: toma ahora tu hijo,
tu único, Isaac, a quien amas, y vete a tierra de Moriah y ofrécelo allí en holocausto sobre uno de los montes que yo te diré. Si lo notas, abiertamente se dice en este versículo, en el versículo 1, que Dios probó a Abraham. Aparece el término probó. Quiero decirte que esta palabra en hebreo se usa en el sentido de llevar a alguien al lugar donde reconoce y actúa en base a sus prioridades establecidas. Es decir, que Dios va a llevar a Abraham a un momento en donde lo que determinará su obediencia son sus prioridades. A eso lo está llevando. Sabes que en los capítulos desde el 12 hasta el 22, uno puede ver a Dios dándole a Abraham una serie de situaciones, los rabinos dicen que son 10, para que enfoque su amor y su confianza única y exclusivamente en Dios. Y entonces viene el momento culminante. Abraham, ese hijo que tanto amas, el único que tienes, el que tanto esperaste, por el que tanto tiempo de alguna manera rogaste, ¿sabes qué, Abraham? Ese hijo lo vas a poner en holocausto delante de mí. Las prioridades de Abraham iban a definir su obediencia. Hermano, esa es la realidad de nosotros como creyentes. Lo que define mi obediencia a Dios son mis prioridades. Si Dios es mi prioridad, usted sabe lo que se espera. Pero cuando no lo es, discuto con Dios, me molesto con Dios, me enojo con Él, me resiento con Dios, en fin. Hermano, esta prueba de Abraham nos muestra que es una de las más grandes y profundas experiencias que un creyente puede llegar a vivir en relación con Dios. Se tocan aquí los mismos cimientos de la seguridad de alguien que dice creer en Dios, sobre todo cuando hablamos de que Él es fiel a sus promesas. Créeme, hermano, que lo que Abraham está escuchando lo está sacudiendo con violencia. Su fe está siendo sacudida violentamente. Y Abraham tiene que tomar una decisión. Sobre Isaac descansaban todas las promesas que leímos en el capítulo 12. Todas esas promesas descansaban en Isaac. Si no había Isaac, no había gran nación, no había gran hombre, no había nada. Y él tenía que decidir si iba a obedecer o no. Hermanos, se nos presenta a un Dios que hace un pedido irracional hasta cierto punto, inexplicable. Hasta este momento Abraham no había conocido que Dios quisiera sacrificios como los dioses paganos. Pero ahora este Dios que se le había revelado y le había hecho promesas, le decía: vas a tomar a tu hijo y lo vas a poner en el altar del sacrificio y lo vas a presentar delante de mí, en holocausto. El holocausto, hermano, la víctima en el holocausto, lo primero que se hacía era degollarla, se degollaba. Y posteriormente la víctima se partía en sus piezas naturales. Y todo así partido se ponía en el altar del sacrificio y se quemaba. De hecho, el término holocausto significa ofrenda que sube, o sea, en olor grato. Entonces, cuando Dios le dice a Abraham que sacrifique a su hijo, ¿sabes qué le está diciendo? Lo vas a degollar, lo vas a partir en sus piezas naturales y lo vas a quemar para que suba en olor grato delante de mí. ¿Por qué nadie dijo amén? Eso está pidiendo Dios. Sí, eso es lo que le está diciendo a Abraham. Y entonces uno ve la dimensión del mandato divino. Tomas a tu hijo y me lo ofreces en sacrificio. No hay más explicaciones. No sé si lo notas. Dios no dice más. Lo que Abraham tenía que hacer con su tan esperado y amado hijo. Te insisto, la promesa de Dios descansaba sobre Isaac y ahora había que renunciar a esa promesa. ¿Seguiría Abraham creyendo en Dios después de esta petición? ¿Tomaría a su hijo y le diría: ¿sabes qué? Como Dios no me convienes, esto que me estás pidiendo no me gusta, mejor déjame buscar otro Dios que no haga ese tipo de mandatos? Y sabes que a veces eso es lo que hacen algunos cristianos.
Cuando no me conviene lo que Dios me dice, cuando no me conviene lo que Dios me pide, como que trato de buscar otro Dios. Y entonces creo mi propio concepto de Dios ajeno a la Biblia y yo digo, Dios no me pediría eso a mí. Mira, te voy a dar un ejemplo muy sencillo. En alguna ocasión estaba una hermana en una iglesia gozándose de los jóvenes que Dios llamaba al ministerio para que se fueran a estudiar al seminario. Estaba gozosa la hermana, feliz. Y entonces alguien se acercó a la hermana y le dijo, oiga hermana, ¿y si Dios llamara al suyo? No, al mío no. Mi hijo va a ser un profesionista. ¿Te fijas cómo somos? No, sí, pues el Señor prueba a aquel hermano y a aquella hermana, pero a mí no, o sea, yo ni siquiera soy líder en la iglesia. No, hermano, es que Dios no te va a probar porque eres líder. Dios te va a probar porque eres su hija y porque eres su hijo, nada más. Tengas cargo o no en la iglesia, leas o no la Biblia, vayas a la iglesia o no, Dios te va a probar. Siempre lo hará. ¿Qué pensaríamos nosotros después de escuchar el mandato divino? ¿Obedeceríamos o cuestionaríamos a Dios? ¿Qué es lo que está probando Dios en Abraham? ¿Y qué finalmente prueba Dios en nosotros? Escucha esto. Este tipo de pruebas, donde se toca lo que más amamos, aquello que tiene un alto valor para nosotros y que Dios mismo nos lo ha dado, pone al descubierto a quien amamos más. Pone al descubierto qué es lo que hay realmente en nuestro corazón. Nos dice abiertamente cuál es nuestra prioridad. Nos lleva a demostrar si realmente obedeceremos aunque no entendamos, o si desobedeceremos porque nuestro yo se siente agredido y decepcionado. ¿Sabes qué? Algo que me impresiona mucho, hermano, en todo esto es que en el mandato divino de sacrificar a Isaac no traería ningún beneficio a la vida de Abraham. Ninguno. Aquí en este mandato no hay promesas. Mira, el sacrificio no le garantizaba algo en particular como riqueza o prosperidad. Tampoco le decía que su fe iba a crecer, ni habría un cúmulo de bendiciones extraordinarias o cosas semejantes. No había nada de eso. Él simplemente tenía que obedecer. Y desgraciadamente vivimos un tiempo en que si lo que hago por Dios no me va a otorgar ningún beneficio, si no me va a prosperar, si no va a hacer un milagro, si no va a haber una experiencia dramática en el Espíritu Santo, entonces como que no me gusta. ¿Por qué empezamos a ver a Dios como el que tiene que beneficiarme siempre, o que lo que hago por Dios siempre tiene que redituarme? Mira, hay una idea muy común y muy presente en muchos de los cristianos, es que si Dios te quita algo, te dice que no, es porque te va a dar algo mejor. O sea, ¿dónde viene eso en la Biblia? O sea, dígame dónde viene. Y en última instancia, ¿por qué Dios tendría que hacerlo? ¿Qué lo obliga? Puede no darte nada. Sí. Pero es que es cómodo pensar, ¿no? ¿Sabes qué? No, es que si Dios te quitó a ese muchacho es porque tiene a alguien mejor. No, a lo mejor no vas a tener a nadie nunca. Ay, qué feo se oyó, ¿verdad? Bueno, vamos a buscar otro ejemplo. Hablaremos de un carro o algo así, ¿no? De una casa. Es que Dios te quitó esa casa porque te va a dar una mansión. No es cierto. Dígame de cuándo acá Dios nos debe explicaciones en sus procederes. No, Él es Dios. Así, Él es Dios. Y lo que Él determina, ¿quién lo puede impedir? Nadie. Hermano, en muchas situaciones que vivamos de obediencias a Dios, créeme, no habrá prosperidad, no habrá milagros, no habrá absolutamente nada. Lo único que Dios espera es que obedezcas por esto, porque Él es tu Dios, nada más. Así que, hermanos, en este capítulo 22 encontramos este momento extraordinario en la vida de Abraham. ¿Qué hizo Abraham? Versículo 3. Y Abraham se levantó muy de mañana y enalbardó su asno y tomó consigo 2 siervos suyos y a Isaac su hijo, y cortó leña para el holocausto y se levantó y fue al lugar que Dios le dijo. Esto es extraordinario. Desde el momento en que dice que se levantó muy de mañana,
es la total disposición de Abraham para obedecer. Yo te dije que Abraham no estaba jugando, yo te dije que Abraham tomaba en serio a Dios. Y aquí está. Se levanta de mañana. Mira, tú y yo en la noche hubiéramos estado, ¿sabes cómo? Que no amanezca, Señor, que no amanezca, Señor. Estaríamos haciendo negocios con Dios. Te prometo que ahora sí, Señor. Y mira, y vas a ver que esto. Abraham no lo hizo. Se levantó de mañana, preparó todo, cortó la leña para el holocausto y se llevó a Isaac. Y las cosas se van a poner bastante tensas. Los que somos padres podemos entender mucho de lo que puede estar sintiendo Abraham. Así que, hermano, me llama la atención, versículo 4, al tercer día alzó Abraham sus ojos y vio el lugar de lejos. Entonces dijo Abraham a sus siervos: esperad aquí con el asno, y yo y el muchacho iremos hasta allí y adoraremos y volveremos a vosotros. Esa parte, el muchacho y yo iremos, adoraremos y volveremos. ¿Sabes que hay quienes piensan que no era necesariamente fe lo que decía Abraham, sino era un clamor? Era como decir: vamos a ir el muchacho y yo, y ruego a Dios que los dos volvamos. Es interesante. Pero donde yo quiero que pongas toda tu atención es en el versículo 6. Y tomó Abraham la leña del holocausto y lo puso sobre Isaac su hijo, y él tomó en su mano el fuego y el cuchillo, y fueron ambos juntos. Mira, otra vez quiero que pienses un poco la escena, quiero que la imagines. Abraham toma la leña del holocausto y hace que Isaac la cargue. ¿Estás viendo? Yo soy el sacrificio y no sé, y yo llevo la leña para yo ser sacrificado. Tomó en su mano el fuego, es decir, con qué encender el fuego, y tomó el cuchillo. Versículo 7. Entonces habló Isaac a Abraham su padre y dijo: Padre mío. Y él respondió: heme aquí, mi hijo. Y él dijo: he aquí el fuego y la leña, más. ¿Cuál es la pregunta? ¿Dónde está el cordero para el holocausto? Yo creo que esta pregunta golpeó el corazón de Abraham. Es mi opinión personal. Su hijo le dice: papá, veo todo listo, todo está preparado. Vamos, Isaac sabía lo que era un sacrificio, sabía cómo se preparaban. Y le dice: papá, lo veo todo, pero ¿y el cordero? Y nota, hermano, que esas palabras te digo que deben haberle golpeado, porque ¿cómo decirle a tu hijo: hijo, tú eres el sacrificio, al que voy a poner ahí es a ti? ¿Cómo se lo dices a tu hijo? ¿Cómo le dices: mira, el Señor me pidió hacer esto, hijo, y no me voy a negar, te voy a ofrecer, te tengo que degollar delante de Dios, no le voy a fallar al Señor? Qué momento tan impresionante. Pero mira la respuesta de Abraham. Versículo 8: y respondió Abraham: Dios se proveerá de cordero para el holocausto, hijo mío. E iban juntos. Una vez más, ¿qué refleja Abraham con estas palabras? Dios se proveerá cordero para el holocausto, para el sacrificio. Creo, hermanos, que él esperaba una acción de Dios sobrenatural. Creo que él esperaba que Dios en algún momento desistiera de esa idea. Pero mientras Dios no dijera nada, ¿qué tenía que hacer Abraham? Obedecer. Y entonces, hermano, la Escritura nos describe el momento más impresionante en la vida de Abraham y de su hijo. Y quiero relatártelo de esta manera. No se registra que Abraham hubiera dicho cosas como: Señor, no lo hagas, esto es demasiado difícil, no creo que tú seas así, por favor, Señor, no me lo quites, Señor, esto me está doliendo mucho. Dios lo que está viendo es el corazón de Abraham. Si él va a obedecer,
o si no va a obedecer. Dios lo que quiere ver reflejado en Abraham es: me amas más que a tu hijo, me amas más que a tus sueños, me amas más que tus anhelos, me amas más que lo que tú siempre has querido y ahora lo tienes y yo lo voy a tomar. Sabes, amado hermano, no podía haber confusión de lealtades en el corazón de Abraham. O le era leal a Dios o le era leal a sus hijos. Nada ni nadie podía ocupar el corazón de Abraham sino solo Dios. Así que Abraham toma a Isaac. El sacrificio está puesto. ¿Por qué empezamos a ver a Dios como el que tiene que beneficiarme siempre, o que lo que hago por Dios siempre tiene que redituarme? Mira, hay una idea muy común y muy presente en muchos de los cristianos: es que si Dios te quita algo, te dice que no, es porque te va a dar algo mejor. O sea, ¿dónde viene eso en la Biblia? O sea, dígame dónde viene. Y en última instancia, ¿por qué Dios tendría que hacerlo? ¿Qué lo obliga? Puede no darte nada. Sí, pero es que es cómodo pensar, ¿no? ¿Sabes qué? No, es que si Dios te quitó a ese muchacho es porque tiene a alguien mejor. No, a lo mejor no vas a tener a nadie nunca. Ay, qué feo se oyó, ¿verdad? Bueno, vamos a buscar otro ejemplo. Hablaremos de un carro o algo así, ¿no? De una casa. Es que Dios te quitó esa casa porque te va a dar una mansión. No es cierto. Dígame de cuándo acá Dios nos debe explicaciones en sus procederes. No, Él es Dios. Así, Él es Dios. Y lo que Él determina, ¿quién lo puede impedir? Nadie. Hermano, en muchas situaciones que vivamos de obediencia a Dios, créeme, no habrá prosperidad, no habrá milagros, no habrá absolutamente nada. Lo único que Dios espera es que obedezcas por esto, porque Él es tu Dios, nada más. Así que, hermanos, en este capítulo 22 encontramos este momento extraordinario en la vida de Abraham. ¿Qué hizo Abraham? Versículo 3. Y Abraham se levantó muy de mañana y enalbardó su asno y tomó consigo 2 siervos suyos y a Isaac su hijo, y cortó leña para el holocausto y se levantó y fue al lugar que Dios le dijo. Esto es extraordinario. Desde el momento en que dice que se levantó muy de mañana, es la total disposición de Abraham para obedecer. Yo te dije que Abraham no estaba jugando, yo te dije que Abraham tomaba en serio a Dios. Y aquí está. Se levanta de mañana. Mira, tú y yo en la noche hubiéramos estado, ¿sabes cómo? Que no amanezca, Señor, que no amanezca, Señor. Estaríamos haciendo negocios con Dios. Te prometo que ahora sí, Señor. Y mira, y vas a ver que esto. Abraham no lo hizo. Se levantó de mañana, preparó todo, cortó la leña para el holocausto y se llevó a Isaac. Y las cosas se van a poner bastante tensas. Los que somos padres podemos entender mucho de lo que puede estar sintiendo Abraham. Así que, hermano, me llama la atención, versículo 4: al tercer día alzó Abraham sus ojos y vio el lugar de lejos. Entonces dijo Abraham a sus siervos: esperad aquí con el asno, y yo y el muchacho iremos hasta ahí y adoraremos y volveremos a vosotros. Esa parte, el muchacho y yo iremos, adoraremos y volveremos. ¿Sabes que hay quienes piensan que no era necesariamente fe lo que decía Abraham, sino era un clamor? Era como decir: vamos a ir el muchacho y yo, y ruego a Dios que los dos volvamos. Es interesante. Pero donde yo quiero que pongas toda tu atención es en el versículo 6. Y tomó Abraham la leña del holocausto y lo puso sobre Isaac su hijo, y él tomó en su mano el fuego y el cuchillo, y fueron ambos juntos. Mira, otra vez quiero que pienses un poco la escena, quiero que la imagines.
Abraham toma la leña del holocausto y hace que Isaac la cargue. ¿Estás viendo? Yo soy el sacrificio y no sé, y yo llevo la leña para yo ser sacrificado. Tomó en su mano el fuego, es decir, con qué encender el fuego, y tomó el cuchillo. Versículo 7. Entonces habló Isaac a Abraham su padre y dijo: Padre mío. Y él respondió: heme aquí, mi hijo. Y él dijo: he aquí el fuego y la leña, más. ¿Cuál es la pregunta? ¿Dónde está el cordero para el holocausto? Yo creo que esta pregunta golpeó el corazón de Abraham. Es mi opinión personal. Su hijo le dice: papá, veo todo listo, todo está preparado. Vamos, Isaac sabía lo que era un sacrificio, sabía cómo se preparaban. Y le dice: papá, lo veo todo, pero ¿y el cordero? Y nota, hermano, que esas palabras te digo que deben haberle golpeado, porque ¿cómo decirle a tu hijo: hijo, tú eres el sacrificio, al que voy a poner ahí es a ti? ¿Cómo se lo dices a tu hijo? ¿Cómo le dices: mira, el Señor me pidió hacer esto, hijo, y no me voy a negar, te voy a ofrecer, te tengo que degollar delante de Dios, no le voy a fallar al Señor? Qué momento tan impresionante. Pero mira la respuesta de Abraham. Versículo 8: y respondió Abraham: Dios se proveerá de cordero para el holocausto, hijo mío. E iban juntos. Una vez más, ¿qué refleja Abraham con estas palabras? Dios se proveerá cordero para el holocausto, para el sacrificio. Creo, hermanos, que él esperaba una acción de Dios sobrenatural. Creo que él esperaba que Dios en algún momento desistiera de esa idea. Pero mientras Dios no dijera nada, ¿qué tenía que hacer Abraham? Obedecer. Y entonces, hermano, la Escritura nos describe el momento más impresionante en la vida de Abraham y de su hijo. Y quiero relatártelo de esta manera. No se registra que Abraham hubiera dicho cosas como: Señor, no lo hagas, esto es demasiado difícil, no creo que tú seas así, por favor, Señor, no me lo quites, Señor, esto me está doliendo mucho. Dios lo que está viendo es el corazón de Abraham, si él va a obedecer o si no va a obedecer. Dios lo que quiere ver reflejado en Abraham es: me amas más que a tu hijo, me amas más que a tus sueños, me amas más que tus anhelos, me amas más que lo que tú siempre has querido y ahora lo tienes y yo lo voy a tomar. Sabes, amado hermano, no podía haber confusión de lealtades en el corazón de Abraham. O le era leal a Dios o le era leal a sus hijos. Nada ni nadie podía ocupar el corazón de Abraham sino solo Dios. Así que Abraham toma a Isaac. El sacrificio está puesto. Hasta que no le quede nada, Señor, sino solo tú. Hasta que no tenga ningún otro asidero, sino que su fe en ti sea todo lo que necesita. Pero para ello es urgente obedecer a lo que tú le has estado mostrando, Señor. Quisiéramos que hubiera otra opción, pero no la hay, Señor. Isaac tiene que estar en el altar del sacrificio para de alguna manera morir y posteriormente resucitar. Así que, Señor, aquí está nuestro corazón. Y aquel que lucha todavía en su interior, tócalo, Dios, y permítele entender. Te lo estoy pidiendo, Señor. Quédate así orando un momento más. Habla con Dios todo lo que tengas que hablar, todo lo que tengas que decirle.
Derrama tu corazón. Deja que se vacíe completamente en Él, para que se llene de su presencia. Estar aquí delante de ti, te adoraré. Postrado ante ti, Dios quiere saber si siempre será tu Dios. Si a pesar de mandarte lo que te ha mandado, a pesar de que no se cumpla lo que tú has querido, a pesar de que no suceda lo que tú esperas, Dios quiere saber si lo obedecerás y si Él siempre será tu Dios. Si le adorarás, si te rendirás y le podrás decir esta mañana: Señor, tú eres todo para mí, Señor. Padre, me desprendo de todo lo que pueda impedir que tú te conviertas en todo para mi vida. Señor, de alguna manera en esta mañana te digo que aquí están estas cosas, aquí está mi misma vida, aquí están las personas que amo, aquí están mis hijos, Señor. Siempre serás mi Dios y siempre te adoraré. Siempre, Señor. Siempre, Señor. te adoraré. Postrado ante ti, mi corazón te adora. Y siempre quiero estar para adorar y contemplar tu santidad. Te adoro a ti, Señor, te adoro. Nos ponemos de pie y cantamos. Y al estar Al estar aquí delante de ti, te adoraré. ríndete delante de Dios. Postrado ante ti, Deja en Él lo que tengas. Señor, era necesaria esta palabra. Era necesaria para todos nosotros como familias y como iglesia. Señor, haremos lo que Abraham. Nos levantaremos temprano. Haremos todos los preparativos. Llevaremos a Isaac con nosotros. Lo pondremos como holocausto delante de ti. A ti sea la gloria, Señor. A ti sea la honra. Tú eres nuestro Dios y no amamos a nadie más que a ti. Te amamos a ti, Señor, por sobre todas las cosas. En el nombre de Jesús estamos orando, Señor. Amén.